Amparasu 90.7 FM. Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices me lo dio. Ay, mi soledad, cada vez más triste y más oscura, yo viví la necedad. Todos preguntaban los motivos, yo solo siempre decidí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Sentimiento, Fanconi Junior, la insuperable. Amparasu 90.7 FM. Amparasu 90.7 FM. Lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé y en todas partes lo esperaba. Ese amor nunca llegó. Ay, mi soledad, cada vez más triste y más oscura, yo viví con necedad. Todos me preguntan, mis amigos, es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para Tú no eres más feliz, porque no te da la gana. Tú no eres más feliz, porque no te da la gana. Yo te doy todos los gustos, ya te llegué a Panamá. Yo te compré coche nuevo y cabaña junto al mar. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, para que no me celes más. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, para que no me celes más. Y pórtate bonito, yo soy tu supermarido, Feliciana de mi vida, tú sabes cuánto te quiero, todo lo que me has pedido siempre yo te lo doy. Casas a tu ropa nueva, pasajes al exterior, Feliciana de mi vida, Feliciana de mi amor. Si me sigue molestando me busco otra mejor. Tú no eres más feliz, porque no te da la gana. Tú no eres más feliz, porque no te da la gana. Si te dicen por ahí que tengo muchas mujeres, debes sentirte feliz, que tengo 7 poderes. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, para que no me celes más. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero 90.7 FM, Radio Amparasu,
Transmitimos desde la ciudad de Ibarra para Ecuador y el mundo. Avenida Fray Vacas Galindo, 287 y Avenida Mariano Acosta. 90.7 FM. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. ¿Cómo están mis estimados oyentes? Es un gusto estar una vez más con ustedes aquí por nuestro medio de comunicación Radio Amparasú 90.7 FM. Es un gusto y un placer estar una vez más aquí y esta vez estamos con nuestro primer programa Voces de la Conservación. Este programa tiene como finalidad dar a conocer sobre la biodiversidad y la importancia del bosque dentro del corredor Agua, Cotacachi y Linizas. Este espacio también nos permitirá conocer sobre el bienestar de las comunidades y también esta es una iniciativa que tiene la Fundación Caminantes Sin Fronteras con el apoyo de la Federación de Centros Agua del Ecuador, también con el apoyo de la Fundación Alianzas para el Ecosistemas Críticos junto a la Fundación Futuro Latinoamericano. Este espacio nos va a permitir informar, educar y sensibilizar a las comunidades sobre la conservación y el futuro ecológico. Damos la bienvenida a nuestros compañeros que nos acompañarán en este día y también durante nuestros programas de Voces de la Conservación. Bienvenidos, compañeros, a este programa. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, ingeniera Alejandra Otilino, que nos acompañan, nuestros colegas con quienes vamos a estar compartiendo estos espacios de aquí en adelante. Hoy es nuestro primer programa de Voces de la Conservación. Es un programa dedicado a rescatar varias actividades y vivencias de los pueblos y nacionalidades. Durante las próximas emisiones aprenderemos también sobre el bosque, el corredor Agua, Cotacachi y Linizas, su relevancia ecológica y el papel fundamental de las comunidades indígenas Agua en la defensa de las especies en peligro de extinción, así como también la defensa de sus territorios. Invitamos a la audiencia, quienes se van conectando ya a través de nuestras plataformas digitales, a través de las fanpage, tanto de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también de la radio Amparasú 90.7. También nos pueden, quienes están dentro de la frecuencia de esta radio, pueden sintonizarnos, así como también pueden visualizarnos. Como les habíamos indicado e invitamos porque es fundamental dar a conocer estas vivencias, estas actividades que se desarrollan en comunidad, en los pueblos, y es importante ir también compartiendo con la ciudadanía, con quienes nos van visualizando estas actividades. Bienvenida, colega Alejandra, a este primer programa. Muy buenos días, estimado Dani, estimada Gisela Otilino. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy en nuestro programa Voces de la Conservación. Es un programa en el cual daremos la apertura a la comunicación comunitaria para el diálogo, la reflexión sobre la biodiversidad. También mediante datos científicos, experiencia y formación podremos conocer la situación actual del Corredor Agua, Cotacachi y Linizas. Nuestra meta es contribuir a la conciencia colectiva acerca de la conservación, biodiversidad, siguiendo los trabajos de organizaciones como la Fundación Caminantes Sin Fronteras y aliados de la región. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación por la naturaleza. Así es, y como para romper un poco el hielo, vamos a conocernos un poquito porque estamos compañeros de diferentes lugares, ¿verdad? Compañero Dani, coméntenos de dónde usted nos acompaña el día de hoy en nuestro programa Voces de la Conservación. Muchas gracias, sí, importante. Yo soy de la
provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito, he venido acá y estamos comprometidos en participar en estos espacios de comunicación, de diálogo, en donde daremos a conocer estas importantes actividades que tal vez en otros medios de comunicación no tienen esa línea editorial, ¿no? Pero acá nosotros nos hemos propuesto trabajar apegados a las necesidades, así como también algunas actividades importantes que nosotros consideramos que son importantes dentro de los pueblos y nacionalidades, que deben ser visibilizados, deben ser sintonizados en los diferentes canales de comunicación, ya sea audiovisuales o también como televisión. Así es, compañera, ¿usted de dónde nos acompaña? Bueno, yo soy de la ciudad de Atuntaqui, aquí en la provincia de Imbabura. Para mí también es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy y este pequeño granito de arena con el cual podemos contribuir a la conservación dentro de los pueblos aguá, conservando los bosques, como ellos pueden manejar y durante tanto tiempo han podido conservar lo que muchas personas no lo hemos hecho a lo largo de la historia. Pero es un placer poder compartir con ustedes. Así es, y también tenemos aquí a nuestro compañero. Queremos que se presente porque es un compañero muy fundamental para nuestro programa Voces de la Conservación, y ya vamos a saber por qué es importante que nuestro compañero esté aquí. Bueno, buenos días con todos, compañeros, a todos los presentes que nos están observando. Yo soy de aquí, de la provincia de Imbabura, de Ibarra. También agradecido por estar aquí acompañándolos a ustedes, ya que es muy importante conocer sobre cómo cuidar la biodiversidad, especialmente en estos pueblos que son importantes para todos, ¿no? Así es, como decía nuestro colega Otilino. ¿Por qué Otilino es importante también en nuestro programa? Porque el compañero Otilino conoce y habla el ahuapil. Entonces, dentro de nuestra programación vamos a tener también algunas interpretaciones en ahuapil para que la audiencia que nos escucha también sepa que nuestro programa es diverso, así como tenemos compañeros de Atuntaqui y compañero de Quito. Bueno, yo también vengo de la comunidad Ojala, pero me resido por acá por Otavalo, y nuestro compañero Tilino, que es de la comunidad de Pambilar y está viviendo por aquí por Ibarra. Entonces nos damos cuenta que así es la biodiversidad, así de diverso, ¿verdad? Entonces les invitamos a nuestra audiencia que nos miran por redes sociales y también por este medio de comunicación Amparasú, pues nos sigan. Hoy iniciamos nuestro primer día de programa Voces de la Conservación, que nos va a permitir conocer un poco sobre la vivencia y compartir entrevistas también sobre la biodiversidad y cómo el pueblo aguá también maneja su conocimiento ancestral para poder conservar la biodiversidad. Cupayuros, Nanemunish, Otilino Pay, ambos comunidad Pambilargas. Mapayune, Paran Mapas, Quindagin Mapas, Maza Proyecturas, Mun, Pitpara Cuiragin. Mamas abuelos casa, Milla Cuiragin, Ausuashpa. Calparos Kashiamdu, Karamilla Wasashina, Aongalda. Kahtu Kalimdu, Karakam Damdu. Aguamdu Mapos Agualda, Karapay Daruza. Cupayagana, Mutki Yan Programa. Kamana Cuiragin, Aongalda. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. Territorio aguá, la biodiversidad es vida. Son los animales, las plantas, el agua y los bosques que nos dan alimento, medicina y fuerza espiritual. Cuidemos de la biodiversidad, cuidemos nuestro futuro. Chile Suashpane, Agua Sugine, Suashpane, Capurani, Calpame, Terus, Cuesigas, Engaldos, Mulamay, Tokmo, Piscas, Cara y Fulda, Tendaguinimo, Cuidagiachin Suashpa, Cuidagiachin Aupayando. ¿Sabías que existe el corredor Aguá, Cotacachi y Vinizas? Este corredor se extiende entre el norte de Esmeraldas y la sierra de Imbabura y Pichincha, uniendo la selva tropical con los Andes. Es un tesoro natural. Alberga aves únicas, agua limpia y el aire que respiramos. Protegerlo es proteger la vida de todos.
anungal chamaguarus kotakachira ilinizas. Una pinatis anungal chamaguarus pa kotakachira ilinizas ta. Anungal ne endi kwasias nerantaras karangal putin baburawa pichincha wagas. Itli engal chinakmat engal putgasa. Onimbaji chichufas impuran karasiram maji kwajirus o pistamgas. Ankuya gitne paita watperan makpas. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Retomando nuestro programa Voces de la Conservación. Y como ya lo habíamos mencionado el día de hoy, estamos en este programa para hablar y conversar sobre la importancia de la biodiversidad dentro del territorio Agua. De esta manera concisa, vamos a dar a conocer que nuestro programa no solo busca informar, sino también sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad en nuestras comunidades y cómo podemos cuidarla y protegerla. A lo largo de nuestros temas vamos a abordar temas de gran importancia sobre la conservación, haciendo énfasis a las experiencias directas de líderes, dirigentes y miembros de las comunidades locales. Estas entrevistas nos van a permitir a conocer de una manera más cerca el trabajo que realizan las comunidades, porque ellos resguardan esa riqueza natural de sus territorios y también la relevancia de sus conocimientos ancestrales, integrando tanto ese espacio cultural como ese espacio práctico y sostenible. Además, se explicará cómo la biodiversidad está estrechamente ligada al bienestar social y económico de las diferentes comunidades, destacando la participación activa en la identificación de lugares prioritarios conocidos como hotspots, que requiere la protección urgente. Finalmente, fomentaremos la reflexión sobre la responsabilidad colectiva en el cuidado del entorno y la necesidad de fortalecer el compromiso comunitario para la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural, alineados a los derechos conocidos por la Constitución y los convenios internacionales. Es importante ir recogiendo estos elementos que llevan a la importancia de la biodiversidad. Por eso este programa también hablaremos sobre los hotspots de biodiversidad y explicar los beneficios que su conservación aporta a las comunidades, como la protección de los recursos naturales, oportunidades para el turismo sostenible, mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de la identidad cultural y ecológica. También se analizará la relevancia de la educación ambiental con el fin de empoderar a los habitantes y promover la gestión sustentable en su entorno. También en breves minutos contaremos con la presencia del líder de la comunidad, José Nastacuaz, presidente de la Federación de Comunidades de Centros Agua del Ecuador, quien compartirá su visión sobre la biodiversidad y trabajo comunitario para conocer su conservación. Antes de la entrevista nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con nuestro invitado. An programa ne semdi kinana mijawat kimdo su ashpane o comunidad ta karami shakwira gitpa kara kajamdi mijasu ashpane kufmati an buat purana ba comunidad ki ijamdi mendan chamgin kwira gitpai kamdana mapas minyana ba chigi wan mapit kwira gitpai karami janten da gisina aongalda kaisna chimula mengadne mijakwira ginyotai dos pitas antenda ginina auka puranba kara au cultura ragas. Amachiwal paran mapas katsa consejuras Federación de Centros Agua del Ecuador casa José Nastacuaz. Cuinda ginamdi mijisdui su ashparane karami yakar gishina kuiragi aungalda. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación.
Clave para la biodiversidad es un lugar especial que protege especies únicas o en peligro. En el territorio Agua contamos con el KBA 28, conocido como Corredor Agua Cachi, y el KBA 70, que corresponde al territorio étnico Agua y sus alrededores. Son territorios vitales, reconocidos a nivel mundial por su riqueza natural. Son el hogar de especies únicas y en peligro, parte de nuestra herencia cultural. Son un orgullo Agua. Pilwat Swashpagi, una pena que es más a Pilwat Swashpagi, me cuida de mí, su apurando, ane calpama y caraterus casiando. Aguasu Guineo, me cabe a 28, ane muni, chan aguacachi, cara, cabe a 70, ane su aguarus bacay. Ansu rusne, katsurus namati, pulpina paspai, chigis kamun nama, manasana y el medio su acalpa, casiando ruspa. Aguarus pane punaguatkai. Para el pueblo Agua, el bosque no solo da alimento y medicina. El bosque es su casa, por eso es un lugar sagrado y lo protege. Respetar el bosque es respetar nuestra historia. Aguaros vane engalne tukmu kara pistosun nimilam chime. Aguaros vane engalne payayelme katnawaina punatan da kuiragiamdume. Engaltawat kitne aumain kitpit kuiragiamdumakpas. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Nuestro programa Voces de la Conservación. En estos momentos nos encontramos aquí ya en cabina con un invitado especial que ya lo habíamos mencionado hace rato, a nuestro compañero José Nastacuaz. Él es presidente de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Pero antes vamos a recordar que este es un espacio para difundir la voz desde las comunidades Agua, sus saberes ancestrales, la labor de la conservación en la biodiversidad y en la defensa del territorio. Vamos a conocer un poquito a nuestro entrevistado. Nuestro compañero se llama José Nastacuaz. Él es miembro de la comunidad Palmira de Toctemí. Él lleva una amplia trayectoria dentro de la organización. Desde años atrás, él viene fortaleciendo y aportando a la conservación de la biodiversidad y ha formado en diferentes periodos, ha formado parte de la dirigencia. Es así que en el 2023 fue electo como presidente de la Federación de Centros Agua del Ecuador y en estos momentos está ya por culminar su periodo. Entonces, es un gusto tenerlo aquí, compañero José Nastacuaz, y vamos a conversar sobre este tema que a veces es como muy medio complejo hablar de la biodiversidad, de la conservación, porque necesita nuestra audiencia, el público que nos escucha, saber cómo la nacionalidad Agua también genera conservación y protege la biodiversidad desde los pueblos. Bienvenido, compañero José. Pues muchísimas gracias. Pues un saludo cordial a nombre de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Pues la Federación Agua está ubicado en Imbabura, Carchi, Esmeralda y Sucumbío, ¿no? La población Agua es de 7.500. Pues un gusto de tenerlos al equipo de aquí, pues en este medio de comunicación. Lo importante es conversar, dialogar como nacionalidad del pueblo Agua. Nuestro compromiso es transmitir este importante de la conservación que tenemos dentro del territorio. Bienvenido, estimado José. En la filosofía andina es importante resaltar estas determinaciones, estos conceptos. Tenemos la presencia de un taita. En la filosofía andina lo conocen así, a quienes lideran los procesos organizativos, a quienes están dentro, llevando a cabo las actividades dentro de un territorio, y es importante tenerle acá, ¿no? Y desde su experiencia poder ir dialogando en este programa, que es el propósito, dialogar sobre la biodiversidad. Ahora, desde su experiencia, también desde su transcurso de vida dentro de la organización, en otros espacios también de la sociedad civil, ¿qué significaría la biodiversidad para ustedes como pueblo Agua? Bienvenido, estimado José. Bueno, muchísimas gracias. Pues para el pueblo Agua, la biodiversidad es el importante para nosotros, que dentro de las bases del territorio, pues es una vida que nosotros es el importante de la variedad que nos encontramos dentro del territorio, pues es
más que todo una manera de conservar nuestras sabidurías, nuestras plantas que encontramos allá dentro del territorio. Pues es importante nosotros como el pueblo agua, pues es también la naturaleza que nos encontramos. Y más que todo este es un cuidado importante para nosotros como pueblo agua y que es nuestra identidad cultural. Sí. Es importante estos espacios de vida, ¿no? El pueblo conocer estas actividades que desarrollan, estas actividades que ustedes conviven a diario dentro del territorio. Y en base a eso, ¿cómo podríamos determinar qué es la relación entre el ser humano y la naturaleza? Pues nosotros como el pueblo agua nos encontramos dentro del territorio, pues es una realidad que nos encontramos con su propio naturaleza, que nos encontramos con su propio bosque. Dentro del territorio, pues es importante que nos encontramos con las plantas, con los ríos, a nosotros nos mantenemos con su propio naturaleza que nos encontramos. Pues ahí nos encontramos con, más que todo, es una importante que caminamos, recorremos dentro del territorio, pues que nos escuchamos nuestros territorios, la pesca, de caminar y más que todo nos encontramos sitios de ceremonias, ¿no? Sí, sabemos que es para el pueblo agua muy importante cuidar la biodiversidad, el bosque, el animal, el río, la selva. Pero coméntenos, compañero José, compártanos un poquito de lo que hacen las comunidades cuando trabajan en Minga, en alguna reunión, algún evento. Siempre hablan estos temas de proteger el cuidado. ¿Cómo lo hacen dentro de las comunidades? ¿Cómo la comunidad aporta para cuidar y conservar la naturaleza? Pues más que todo dentro del territorio, pues nosotros nos encontramos, pues cada uno de los líderes de las comunidades. Nosotros siempre es una socialización en defensa del territorio, pues que lo principal es cuidar la vida, cuidar la naturaleza, más que todo cuidar el río, el ambiente. Pues más que todo es una motivación de los jóvenes enseñar en las escuelas con los docentes, porque lo importante sale de ahí, porque si nosotros transmitimos nuestros conocimientos de los mayores, porque nuestra defensa es de nuestro territorio propio que mantenemos con sus propios mandatos, con sus propios líderes de las comunidades que mantenemos, pues este es nuestro compromiso como parte de la federación y como parte de líderes de cada una de las comunidades. Es importante todo lo que usted nos menciona y sin embargo en base a esta misma información ustedes como pueblo agua han mantenido las costumbres, las tradiciones de sus antepasados, de sus ancestros, y cuéntanos un poquito cuáles son las tradiciones que ustedes aún conservan y a pesar de que el mundo actualmente ha cambiado bastante rápido, ¿cómo ustedes hacen para que los niños y jóvenes puedan seguir manteniendo y amando todo su espacio, su pueblo, su área, su tierra, su bosque? Pues nosotros como parte de la federación, pues cada uno de los territorios nos encontramos ubicados con todos los docentes en cada una de las escuelas, ¿no? Y es importante nosotros es más que todo transmitir nuestros conocimientos de los mayores a los niños, a los jóvenes, y más que todo en una socialización de una asamblea comunitaria o la asamblea de la comunidad que se reúne toda la población, y más que todo en este contexto nosotros les enseñamos a proteger el territorio, a conservar el área de fuentes de las aguas donde baja, no contaminar el ambiente, no botar las basuras dentro de los ríos, porque eso es una vida que mantenemos nosotros, nuestra sabiduría que nos encontramos, porque los niños van al río, se van de pesca, se nadan, y más que todo eso es el importante, tener un ambiente sano. Por eso nosotros como población agua tenemos que motivarles de todas las comunidades, pero son bastantes distancias que toca caminar dentro del territorio para una socialización, ¿no? Más que todo nosotros estamos incentivando a los docentes, más que todo este conocimiento en tema de educación ambiental. Así es de gran importancia conocer y es un gusto una vez más, compañero José, tenerlo en estos estudios de Radio Amparasú y que desde su experiencia usted pueda compartir esa importancia de la conservación de la biodiversidad. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestro entrevistado para seguir conversando sobre la conservación.
Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. La paloma perdiz purpúrea vive en nuestros bosques y está en peligro. Su canto anuncia la vida del bosque. Protejámosla para que nunca deje de sonar en nuestro territorio Aguá. Ya purpuriane aongal gintui kara puna kuira ruchay panyakandane enganda kagi mundi kuira yashi panyakanda kamanba awasuli. La pava de Orton y el águila andina son guardianas del bosque. Ambas están en peligro. Si desaparecen, el equilibrio se rompe. Cuidemos su hogar, cuidemos nuestra tierra. Kuingone karawangne aongal piragime pasaska shiandi karane aongal tanyiwali kara kawal banta kuira yashi panyayet kuira yashi nyausu. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Para quienes se van conectando, estamos en la frecuencia de la Radio Amparasur 90.7 FM, acá en la provincia de Imbabura, así como también estamos en las diferentes otras plataformas digitales que tiene acá este medio de comunicación importante de acá de la zona, así como también nos encontramos a través de la fanpage de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y a través del medio digital Infórmate Pueblo. Para quienes se van conectando y están visualizando nuestro programa, recordarles que estamos dialogando con José Natacuaz, él es presidente todavía de la Federación de Centro Aguá del Ecuador, con quienes estamos dialogando sobre la importancia de la biodiversidad, de conservar su bosque, sus espacios de vida para los pueblos. Así como también vamos consultándole, había manifestado el estimado José de que se está impartiendo estos contenidos también a través de los centros educativos dentro del pueblo de la nacionalidad Aguá, pero ¿qué otros espacios tener, estimado José, para poder replicar, para poder ir enseñando a la nueva generación a esta importancia de conservar el medio ambiente, de la protección de la biodiversidad que tiene el pueblo, así como también minimizar un poco la caza y otras actividades? Pues más que todo en este tema nosotros como población Aguá, pues el importante es dar réplica dentro de las comunidades, dentro de los centros educativos, pues dar este conocimiento a los jóvenes, a los niños, a los adultos como población. Dentro de este conocimiento, pues el importante es mantener nuestros propios sabidurías que nos encontramos, porque son nuestros naturaleza que nos da energía dentro del territorio, y lo importante es que este conocimiento pues que compartamos entre todos, entre los mayores hasta los niños, pues este es nuestro conocimiento por el defensa del territorio. Más que todo son dar esta transmisión. También es que este conocimiento es importante que manejemos también las plantas medicinales que nos encontramos con sus propios medicinas dentro del territorio, y lo importante es que los curanderos que tenemos dentro de los sabios, dentro del territorio, pues ellos son los transmisión que nos enseñan a los jóvenes, a los niños, para que mantengamos propio medicina de los propios de nuestro territorio, porque lo importante es conservar este conocimiento, porque de los mayores nos enseñaron y nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes y así mismo estar transmitiendo en generaciones. Así es. Hemos ya hablado un poquito sobre la conservación, la importancia, pero aquí también queremos preguntarle ¿qué rol cumple la mujer Aguá para cuidar y proteger el bosque, las montañas? Yo sé que el rol de la mujer Aguá es mucho, pero enfocado a la conservación, ¿cuáles son sus roles? Pues nosotros como población Aguá, pues más que todo es el trabajo de las mujeres, son agricultoras, son damas de la casa, más que todo ellos tienen un trabajo fuerte, que hacen un trabajo trabajo de la cocina, de los cuidados de los niños, a compartir con los niños,
y más que todo ese es un trabajo del esfuerzo. La mujer agua pues tiene que ir a traer el agua, a traer la leña, a cocinar, a dejar el almuerzo, llegar a cuidar a los niños, a cuidar a los animales, y también es un trabajo fuerte que hace un trabajo aproximado, se les calcula que hacen 16 horas diarias de trabajo, ¿no? Porque lo importante ellos que transmiten, porque tienen que levantar 4 de la mañana, hacer el desayuno para los niños y mandar ya el desayuno para la escuelita, porque el importante como la población agua, que la mujer agua, que la defensa de su territorio, la biodiversidad para ella es conservar, mantener el territorio de acuerdo al proceso que manejamos, el área de trabajo que ella maneja. Estimado José, también en otras culturas de los pueblos y nacionalidades en donde es parte también el pueblo agua, se ha visto que el papel de la mujer es fundamental, por ejemplo, en la conservación y en el cultivo de la chacra, en mantener la chacra. Acá, ¿cómo es esa costumbre dentro del pueblo agua? ¿Cuál cultiva la chacra, el espacio donde se generan los alimentos para poder sustentar a la familia y a la comunidad? Pues la mujer agua, pues dentro del territorio es más que todo, ellos nos ayudan a sembrar la yuca, el plátano, la caña, la piña, a sembrar el maíz, a sembrar el frijol, todo lo que tiene el producto necesario que es de nuestra comunidad. Y también pues de eso se mantienen del alimento, lo que sobra también se hace para la venta, para el sacrificio, para las compras de los útiles escolares, pero también manteniendo lo que vamos a producir, porque a veces se produce, a veces no produce, son más que todo para el consumo. Y eso es nuestro trabajo que hace la mujer agua dentro del territorio. ¿Cómo es la forma de sembrar dentro del territorio agua? Es típico conocer que se tumba muchas hectáreas para sembrar en la parte, se mira así en la parte exterior, ¿no? En las ciudades. Siembran, se puede decir el monocultivo, siembran muchas tierras. Acá en el territorio agua, ¿cómo es la forma de sembrar? ¿Tienen algún protocolo que les ayuda a tener un límite de espacio donde se siembra para que lo demás se pueda conservar, o es libre? Pues acá también, más que todo dentro del territorio, pues nosotros tenemos que ver el lugar donde se pueda sembrar, donde pueda dar el producto de buena cosecha, ¿no? Porque dentro del territorio más que todo viajes son los tajos de lugares donde va a sembrar el producto, se encuentra en mal estado y no produce. Y nosotros como población agua tenemos que ver en los tajos que va a dar el producto, ¿no? Y más que todo es un producto que se siembra lo que va a producir. Por ejemplo, la caña, tenemos que ver el lugar. El plátano, tenemos que buscar el lugar donde hay tajos al lado de los ríos, de las quebradas. Y también la yuca, donde tiene la tierra más negra, podemos sembrar. Lo mismo el maíz, la yuca, la piña, que es nuestro producto. Pues más que todo, viendo el lugar donde vamos a trabajar, también tenemos que ver el área de dónde va, de una hectárea o de media hectárea que vamos a sembrar. Eso también ya tenemos un límite que cada uno de las fincas, de las familias, ya ve cómo va a conservar. Y como para ya ir culminando nuestra entrevista, queremos saber del espacio de donde siembran. Sabemos que cada cultura, cada pueblo tiene sus lugares sagrados, ¿verdad? Entonces, la nacionalidad agua también tiene esos espacios sagrados como la cascada, el río, que eso forma parte dentro de la diversidad y de lo que se conserva. Tal vez ustedes manejan de esa manera? Pues nosotros como población agua, pues nosotros tenemos en nuestras comunidades, más que todo nos encontramos con la naturaleza. Pues la naturaleza es nuestro espíritu que nos da vida, que nos da energía, que nos da alimento, que nos da fuerza de vida de nosotros, de nuestros conocimientos, de nuestros mayores que nos mantenieron nuestros propios alimentos y propias medicinas. Y más que todo este conocimiento para nosotros es importante mantener estas relaciones que dentro del territorio, y también es que tenemos que cuidar nuestras protecciones territoriales.
Y es importante mantener estas relaciones, un conocimiento de transmitir a los jóvenes, pues a toda la nacionalidad agua, pues a todo el territorio, más que todo de todas las nacionalidades y pueblos, ¿no? Porque ese es nuestros conocimientos, estas son nuestras recomendaciones que hacemos, conservar nuestros fuentes de ríos, fuentes del agua que no conservamos nosotros, porque la vida es vital, nuestros conocimientos dentro del territorio agua. Qué gusto, estimado José, todo lo que usted nos comenta es bastante importante, tanto para la ciudad, la ciudadanía que no conoce, estamos ayudando a que conozcan un poco con respecto a sus experiencias, nos están contando. Podemos adentrarnos un poco dentro de lo que es su pueblo. Es por eso que quisiéramos que usted nos dé un mensaje a la ciudadanía, a las personas que nos escuchan, que nos están mirando. ¿Qué mensaje les puede dejar sobre la biodiversidad, sobre qué le nace a usted decirle a la ciudadanía actualmente para la conservación de tanto sus pueblos como su espacio, como el de todo lo que nos rodea? Pues nuestro mensaje de parte de la Federación Agua, pues dentro del territorio, es defender nuestro territorio, conservar el aire, conservar el río, conservar nuestros alimentos, conservar todo lo que la naturaleza que nos tiene vida, y también este conocimiento pues importante nosotros mantenemos dentro del territorio, pues el importante nosotros es fuente de energía que nos mantenemos nosotros dentro del territorio, pues ahí está nuestra sabiduría ancestral, nuestra universidad está dentro del territorio. Nuestros conocimientos que tenemos, las plantas medicinales, nos encontramos los ríos, las cascadas son nuestros sagrados, pues tenemos mucho de actividades, de haceres de nuestros conocimientos que nos transmiten los mayores, pues totalmente conocimientos pues que a toda la ciudadanía, instituciones, universidades, estudiantes, pues hacemos este conocimiento pues que nos visiten dentro del territorio, porque tenemos unos puentes de energía que tenemos y una biodiversidad, ambiente sano que nos encontramos dentro del territorio, pues para ellos, para la ciudad, es importante que lleguen al territorio, pues que se diviertan. Allí es una zona de tranquilidad, pues tenemos con sus propias músicas, tienen la marimba, tienen sus artesanías también, pues que les enseñen a compartir experiencias dentro del territorio, pues ahí estamos las plantas medicinales, para qué enfermedades sirve, pues ese es el importante, nuestra medicina propio de nuestro territorio, nuestro propio sagrado de nuestros conocimientos. Hemos estado escuchando a José Natacuaz, es presidente actual todavía de la Federación de Centro Agua del Ecuador, la importancia que él nos ha compartido sobre la conservación de la biodiversidad, sus espacios de vida, qué significa para ellos el territorio, su forma de cultivar, así como también qué significa los ríos y qué actividades realizan en comunidad para conservar estos espacios de ellos muy sagrados, así como también nos ha dado a conocer sobre la importancia de la medicina ancestral, que son prácticas milenarias que han venido trayendo tras ser sucesores de varias otras personas que vivieron en este pueblo y que fueron importantes, y gracias a ellos tienen estos conocimientos también dentro del pueblo. Agradecemos a nuestro compañero José Natacuaz por compartir su valiosa experiencia y conocimientos ancestrales, porque sabemos que es importante cuidar la biodiversidad y también es importante conocer cómo ellos cuidan y protegen desde sus conocimientos y saberes ancestrales. Además, queremos una vez más hacer hincapié, invitar a nuestra audiencia que nos siga escuchando en nuestra radio Amparasú 90.7 y sin más agradecer al compañero José por su aporte a este bonito mensaje que nos da a la ciudadanía y saber reconocer que el territorio y la biodiversidad es muy importante. Ashtaishki Yamdumapas, José Natacuaz, Copa Egitawa, and Programagi. Quincotawa, Pañamin Muros, Millacuira Gishina Suashpara. Millamiñam Pueblaguara. Uskaidaiba, Suashpane, Tuminchi, Calpachime, Sunminchime. Chiwans Mimpura, y Katnawaina, Panawati, Comunidades Necuira Gipamay, Ane.
Kupayu José Gaizane, comunidad tus dane camdara bome cuira guingalda, manazane penawati, auyeli, cueji, tukmu pig melamei engarne, katnoina, musituruza, anengiruza, aguam dumapas, cuira guiana vengarda. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. El guacamayo verde alegra nuestros cielos con sus colores brillantes. Está en peligro, pero juntos podemos salvarlo. Que siga volando libre sobre el territorio Agua. Kuya pistamne auchillo wachanmadimu, panyan nyanuma tayimu, anekashindi, wancha pitkuira pamapas, pueden chinchillas kichiña wasuri. Ser Agua es vivir en armonía con el bosque. Nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra biodiversidad son un mismo corazón. Defendamos lo nuestro, porque proteger el bosque es proteger la vida Agua. Awana wachaltuame is bulongatas kasa, aupi, aumundas ambugas, kara ausuashpa mazakalchunga. Pura yasinamu haiba, ungal piraritne au puram piragamunakas. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces Sí, de la Conservación. estamos en nuestro programa Voces de la Conservación. Estamos a través de la radio Amparasur 90.7 FM, un espacio de diálogo, un espacio de conversación. Como ustedes nos pudieron visualizar, escuchar, estuvimos con José Nastacuaz, presidente actual de la Federación de Centro Agua del Ecuador, quien nos estaba compartiendo sobre su experiencia al frente de la organización, así como también sobre su experiencia como comunero, como viviente, como comunitario allá en el pueblo Agua, en donde nos resaltaba las diferentes actividades que ellos cumplen. Una de ellas recuerdo que fue la minga, en donde hacían una práctica milenaria los pueblos en el sector de vida de ellos, y qué importancia tiene para ellos el bosque, ¿no? Qué tan importante es para ellos. También invitarles a quienes nos van visualizando que este es el primer programa de Voces de la Conservación. Estaremos también llevándoles a ustedes en nuevos programas sobre el desarrollo que venimos recogiendo en territorio, estas vivencias de estas actividades, Gisela. Así es. Fue un gusto tenerle al compañero presidente, José Nastacuaz. Consideramos que para nosotros es muy valioso su presencia porque hemos podido conversar, analizar sobre cómo es el territorio Agua y cómo ellos lo cuidan y cómo ellos lo fortalecen. Hablaba también la importancia del rol de la mujer dentro del territorio Agua. Mencionaba que la mujer pues trabaja como más de 16 horas, pero dentro de todas esas actividades, cuidar al niño, cocinar, arreglar, ir a sembrar, porque también dijo que la mujer acompañaba a sembrar el maíz, el chiro, el plátano, la caña, la yuca. Entonces pues, nos podemos dar cuenta que la mujer también está inmersa dentro de todo este trabajo y también cómo ella aporta a la conservación. Y un dato muy importante que me gustaría ahorita compartir con ustedes, dentro del pueblo Agua, es verdad que tenemos un territorio extenso, ¿no? Y su mayor parte es vegetación, bosque primario, pero dentro de ellos el pueblo Agua tiene su manejo propio para conservar. Dentro de las comunidades cada familia hace la conservación y cada una de ellas delimita que se podría decir cuántos de hectárea utiliza para sembrar y cuánto es para conservar. Entonces yo creo que esto de la conservación ya viene desde lo sentir, porque el agua es uno solo con el bosque, es uno solo con el territorio. Entonces siempre decimos que hay que defender el Gran Capsazú, que es un territorio grande. Entonces muy bonita las palabras y sabias del compañero José,
tomando en cuenta que el territorio agua es muy extenso y dentro de ello pues hay animales y hay especies y hay plantas medicinales que mencionó el compañero también. Es muy importante también hacer aquí hincapié, ¿no? Antes de nuestra colega Alejandra, hacer hincapié de que este programa es el propósito no solamente dar a conocer desde el mundo occidental qué es la biodiversidad, sino desde las prácticas propias del pueblo, ¿no? desde las actividades, como nos decía el estimado José, desde la vivencia de ellos, desde la actividad diaria que ellos hacen en comunidad, ¿no? Y en base a eso ir rescatando estas conceptualizaciones vivas que están en territorio, difundiendo a través de los canales de comunicación que nos brindan el espacio, y pues de esta forma ir fortaleciendo, sí, en la sociedad, no solamente en la sociedad civil, sino también en el mundo de la academia, qué tan importante es la biodiversidad para los pueblos y nacionalidades, especialmente el territorio, qué significa para ellos, estimada colega. Claro, como mencionan mis compañeros, realmente es bastante importante conocer desde una perspectiva más interna las personas que viven en el territorio, las personas que se han relacionado con la naturaleza a lo largo de los años y de los siglos, y cómo ellos, a pesar de que han estado tanto tiempo, ellos pueden seguir conservando y saliendo adelante con sus cultivos. Siento que muchas de las técnicas que actualmente son más técnicas que nos enseñan en las universidades, que las parte más técnica, han salido o se han basado mucho en la parte práctica de las comunidades. Las comunidades nos han enseñado mucho a lo largo de estos años. Personalmente, desde mi carrera yo puedo decir que nosotros para las carreras ambientales es más fácil o más importante conocer estos aspectos o estos conceptos en campo. Son las personas que nos ayudan de mejor forma a entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan el sistema dentro de la naturaleza, cómo son las cadenas, como cada planta. Incluso siento que gracias a ellos hemos podido entender el daño que le hacemos al introducir especies que no son de cada zona. Las especies introducidas son bastante dañinas y tal vez para ellos sea una de las partes más complicadas de trabajar, ya que puede ser que con los visitantes vaya cualquier tipo de especie y generemos un daño. Y como mencionaba el señor José, ellos también al parecer manejan el turismo dentro de sus comunidades, y sería bastante interesante o que la comunidad en general, la sociedad civil, podamos visitar y de esta forma apoyar a las comunidades, visitando, conociendo y relacionándonos con ellos más a profundidad. Yo sé que muchos estarán muy interesados y sería bastante interesante ver cómo podemos contribuir también al turismo en estas comunidades, y siempre y cuando ellos nos den la apertura, y también haciéndolo de una manera un turismo responsable y respetando tanto creencias como espacios que ellos nos brindan y nos comparten en estos lugares. Importante esas ideas que nos aportan, ¿no, Alejandra? Sí, en realidad es importante ir apostando también por proyectos que ayuden a la comunidad, ¿no? Como el turismo, sería uno de los temas. Otros temas que pueden surgir desde la necesidad de la comunidad sería, por ejemplo, la actividad gastronómica, que también cada pueblo tiene su gastronomía propia y que sería bueno también hacer. Aprovechando al conocimiento que tiene Gisela, que es parte del territorio también y conoce el territorio y está haciendo comunicación desde el territorio, es muy importante darles a conocer también de que ella es una comunicadora comunitaria que conoce el territorio, que conoce las actividades que se puede difundir de acuerdo a las costumbres y también a las decisiones colectivas, porque los pueblos surgen desde decisiones colectivas. Entonces, Gisela, también preguntarte qué otras actividades realiza la comunidad. Específicamente yo he querido consultarte qué actividades para erradicar un poco la caza, para poder rescatar esos animalitos, esas aves que están en peligro de extinción, que ya no se visualiza en la comunidad. ¿Qué actividades han podido hacer desde lo comunitario, no? Claro, desde la Federación Agua, desde parte del Consejo de Gobierno, se ha venido como trabajando y fortaleciendo esta parte de cuidar y proteger la biodiversidad.
Y una de las metas que se ha planteado este Consejo de Gobierno es hacia allá, cuidar y proteger. Entonces, se ha mirado los reglamentos, los estatutos comunitarios, y una de las cosas es insertar ahí dentro de los estatutos comunitarios el cuidado, el respeto y protegerlo. Entonces, ahora consideramos que ya en algunas comunidades sus estatutos están actualizados y hay una parte donde habla de conservar, prohibida la caza, la pesca. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros como Agua, pues nos consideramos como recolectores de fruta, pero no solo recolectores, sino también de la caza, porque ese ha sido nuestro alimento diario, que el papá, la mamá se va al monte a cazar. Entonces, y nosotros realmente desde nuestra cosmovisión no es que cazamos en abundancia, se caza siempre lo necesario, pidiendo permiso a la naturaleza, pidiendo permiso a los seres espirituales que viven en ella también, y se ha podido conservar de esa manera. También otra de los mecanismos que se podría decir es que dentro de las comunidades ahora se está trabajando un poco sobre la sensibilización con los docentes, como mencionó el compañero José, trabajar con los estudiantes, que los niños desde muy pequeños tengan esa posibilidad y tengan esa conciencia de que estamos en un territorio mega diverso, muy diverso, en especies, en animales, en plantas, en ríos. Y esto hace de que nuestro territorio sea como algo rico para la gente extraña o externa. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestras comunidades podemos defenderla? Entonces, se ha mirado trabajar con los niños de la escuela, meter temas así, temas que estén dentro de la alineación también de la malla curricular de los docentes, ¿no? Para no salirnos del tema y poder desde ahí empezar a concientizar la importancia de todo lo que tenemos. Eso ha sido un poco el trabajo que Sí, importante también tomar las palabras que decía nuestra colega Alejandra, de que esto no nos dan en la academia, por ejemplo, no se visualiza esto en la academia. Ahora, desde su experiencia, estimada Alejandra, ¿qué hacer para que estos contenidos, esta riqueza cultural que tenemos, esta riqueza de conservar la biodiversidad también en los pueblos y nacionalidades, se pueda exponer o se pueda compartir dentro de las mallas curriculares de las diferentes academias, ¿no? ¿Qué hacer? Claro, desde mi punto de vista siento que una de las alternativas más fáciles que tenemos para que se pueda enseñar siempre va a ser el trabajo en campo, porque muchas veces lo técnico, lo teórico son cosas bastante diferentes a lo que se puede llegar a vivir en campo. Y siento que en muchas de las carreras actualmente sí cuentan con las salidas de campo, pero podemos contribuir más a las salidas de campo a ciertos territorios, como en este caso la comunidad Agua, que siento que es una de las comunidades que, si bien es cierto, es bastante importante para el país, dentro de las academias no se habla mucho de ella. Siento que es una comunidad que se ha mantenido no aislada, pero sin embargo no ha sido bastante incluida en las diversas salidas de campo de las universidades, por varios factores que no sabría yo decirles, pero se desconoce actualmente, pero podemos ir apoyando, por eso, como les mencionaba anteriormente, podemos apoyar con salidas de campo. Siempre yo voy a decir que una de las mejores formas es aprender en campo. Más que lo teórico es la práctica y con las vivencias de las personas que viven en el pueblo, porque ellos nos dan a conocer y nos van a ayudar a encontrar cuáles son las falencias en las partes teóricas, porque muchas veces a mí personalmente sí me ha pasado, yo hablo desde mi punto de vista, que hemos aprendido lo teórico al pie de la letra, y cuando llegamos a campo las personas nos han enseñado cosas que nos pueden ayudar y nos ayudan a comprender mejor, y lo teórico queda de lado. Entonces, para las comunidades, para los sistemas educativos, podemos ir incluyendo más los conversatorios con las personas de las comunidades, los conversatorios, escucharles experiencias, escuchar
cómo ellos han salido, cómo ellos han vivido a lo largo de los años y cuáles son las cosas que podemos contribuir, y para que no quede la academia, como decir, todo lo que aprendemos se quede en papeles, y también podamos contribuir escuchando a lo que ellos necesitan y cómo podemos ayudarlos, porque siento que, si bien es cierto, no muchas de las personas tienen un título profesional, pero pueden saber mucho más que los propios profesionales por el trabajo que ellos llevan haciendo durante muchos años. Entonces, desde mi punto de vista, son una de las contribuciones que la academia podría hacer, es apoyar a la comunidad, y que la comunidad pueda apoyar a las academias en las diferentes materias que puedan ir viendo y aprender de ellos. Siento que aprender de ellos es lo más importante. Qué importante diálogo hemos tenido, ¿no? Acá nuestra diversidad también dentro de la comunicación. Estamos con nuestros comunicadores comunitarios, también el conocimiento desde la academia, un poco para ir también dándole cabida a estos espacios, ¿no? Dándole visualización a estos espacios. Sí, antes de culminar, sí me gustaría también resaltar la presencia acá de nuestro colega Otilino, que también es comunicador comunitario. Qué tan importante llegar, y también dentro de los propósitos de este programa también es rescatar la lengua ancestral propia del pueblo Agua. Así es, y como ya mencionamos, creo que ya mismo terminamos nuestro programa. El tiempo en la radio es muy corto, ¿no? Sí, el tiempo es oro, y sin antes también nos gustaría resaltar algo importante, que muchos se preguntarán: ¿qué es este corredor Agua Cotacachi Linizas? Porque es muy poco conocido, ¿verdad? Porque realmente esto a mí también me cogió, como se dice, un poco de nuevo, porque siempre hemos escuchado Cotacachi, Cayapas, pero no hemos escuchado el Agua Cotacachi Linizas. Entonces, así una investigación súper breve, he consultado que hace referencia a una región ecológica. Dice que está ubicado en el noroeste del Ecuador y que abarca áreas de la provincia de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. Este corredor es conocido por su rica biodiversidad y es lugar de varias especies endémicas e incluso animales en peligro de extinción. Entonces, esperamos que en nuestros próximos programas podamos ir extendiendo el conocimiento sobre este corredor, porque para todos nosotros es un poco nuevo manejarnos con estos corredores, y saber también que nuestro territorio Agua está dentro de este corredor y también es parte de la región Chocó. Entonces, y cuando escuchamos esta palabra del Chocó nos viene que es muy diverso, ¿verdad? Entonces, consideramos que ya hemos de ir al público dándoles a conocer qué nomás hay dentro de todo esto del Chocó y del corredor Agua Cotacachi Linizas. Entonces, compañero, creo que es momento ya de irnos despidiendo del programa, compañero Dani. Sí, yo quisiera, antes de despedirnos, ¿no? Pues invitarle a Otilino a dejarnos un mensaje dentro de su idioma, de lo que hemos dialogado aquí, resaltar dentro de su lengua, de lo que hemos dialogado todos los colegas que hemos estado aquí en esta parte casi final del programa. Bueno, sí, más que mensaje, que quiero informar al pueblo de que no debemos perder nuestra lengua, ya que es muy importante para nosotros y eso nos identifica como los agua que somos, ya que ya no se habla mucho la lengua, pero aún hay personas que todavía lo conservan. Por ejemplo, los mayores ya no hay tantos y ellos son muy abundantes en hablar la lengua. Entonces yo invitaría a la gente, a los agua, a que sigan hablando aguapit, o sea, sigan aprendiendo, enseñen a los menores, jóvenes que todavía no saben y quieren aprender. He escuchado que sí quieren aprender, pero el problema ya no quieren, ¿sí? No, el problema es que a veces los padres o madres no han sido enseñados por los padres mismos, pues. Entonces sí es muy importante que aprendamos la lengua aguapit, ya que es muy importante para nosotros. Yo he aprendido gracias a mi padre y a mi madre. Gracias. Sí, ¿les parece si nos vamos a una pausa publicitaria antes de despedirnos formalmente de nuestro programa? Sí. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. En nuestro territorio Aguá, la biodiversidad es vida. Son los animales, las plantas, el agua y los bosques que nos dan alimento, medicina y fuerza espiritual. Cuidemos de la biodiversidad, cuidemos nuestro futuro. Seguimos aquí en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Sí, retornamos en nuestro programa Voces de la Conservación. Estamos ya llegando a la parte final de este programa. Muy ameno haber compartido con ustedes, colegas, este diálogo, más que una entrevista, más que un programa, es un diálogo que estamos llevando sobre la perspectiva y sobre el cuidado de la biodiversidad, ¿sí? Queremos indicarles a quienes nos escucharon de que este programa es gracias gracias al aporte de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también ella es una organización debidamente para fortalecer las capacidades y el desarrollo integral de las comunidades vulnerables. Promoviendo la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el Ecuador, contamos con la valiosa colaboración de la Federación también de Centro Aguá del Ecuador, que trabaja en fortalecimiento institucional y la adaptación de comunidades afro e indígenas ante el cambio climático con iniciativas en educación ambiental y sostenibilidad. Asimismo, agradecemos el apoyo del Fondo de Alianza por los Ecosistemas Críticos, cuya misión es impulsar la conservación de la diversidad biológica mediante el financiamiento y acompañamiento técnico a organizaciones civiles, así como también a CFF, que trabaja en Ecuador coordinando proyectos estratégicos para la protección de áreas clave de biodiversidad y generando capacidades locales para la gestión ambiental. La Fundación Futuro Latinoamericano, como parte del equipo regional de implementación, aporta también a la experiencia y recursos. Estimada Isabel. Bueno, estimado Dani, muchísimas gracias, compañeros, por este espacio, a nuestros radioescuchas también, a las personas que nos han acompañado durante los lives en Facebook, en TikTok. Es también como una despedida, más que una despedida, una invitación a que nos sigan acompañando con nuestros programas que vamos a seguir elaborando con el fin de contribuir a la conservación, a la información, y ayudar a las comunidades a darse a conocer y dar a conocer también diferentes proyectos. De mi parte, muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias, Amparazú, por este espacio que nos han brindado. Será un placer acompañarlos nuevamente en un siguiente programa. Hasta que ya no mapas copa itawa merki yan programa gi mun big para kuiragi. Ane kayam no mapas aongar kuiragi pamapas. Watchet pamapas chigas kichin. Ilabalos ne kuiragi sinome. Abuelos bain chigay sune. Sane purai kalpa terus pa chiwansmi. Katnois na kiyam no mapas kuiragi a censura kuiragi a chinyawil. Así es, muchísimas gracias a quienes nos escuchan por Radio Amparazú 90.7 FM. Y es así como nosotros nos despedimos de este programa Voces de la Conservación, sin también hacer la invitación que nos sigan en nuestras redes sociales, no nos dejen de seguir. Vamos a seguir realizando estos programas, que es muy importante para que conozcamos la importancia de conservar el medio ambiente. Así es, Gisela Huanga se despide y vamos a despedirnos con un pequeño cuento de reflexión. Tuki, el canto que volvió al bosque. Había una vez, en un pueblito escondido entre montañas, ríos cristalinos y frondosos árboles, una familia que vivía rodeada de animales como el pato, la gallina y los perros. Cada mañana
el dueño de la casa madrugaba para alimentarlos y cuidarlos antes de ir al trabajo. Pero un día, mientras caminaba rumbo a su trabajo, algo llamó su atención entre el lodo y las hierbas del camino. Vio que algo se movía. Se acercó con cuidado y descubrió un pequeño paletón. Sus plumas aún no terminaban de crecer y su cuerpecito temblaba. Al tomarlo entre sus manos, Jorge notó que el ave estaba herida. Una de sus alas estaba lastimada y su pico roto. Al verlo tan indefenso, pensó: si lo dejo allí, cualquier animal podría lastimarlo. Sin dudarlo, decidió llevarlo a su casa para cuidarlo y darle protección. Por la tarde, cuando llegó, su esposa y sus hijos lo recibieron alegremente. Pero Andrés exclamó diciendo: «Papá, papá, ¿qué ave es esta?». Jorge respondió: «Es un ave que habita en las montañas y a lo lejos y en los árboles majestuosos. Parece que se cayó de su nido y por eso lo traje, para cuidarlo y protegerlo». Pasaron 3 años y aquel pequeño paletón se recuperó por completo. La familia lo llamó Tuki y pronto se convirtió en una de las mascotas más queridas de la casa. Los niños y los vecinos que pasaban por el corredor lo observaron saltando de un lugar a otro y con su canto fuerte y alegre incluso atrajo a otras aves de su misma especie. Pero un día Jorge se dio cuenta de algo. Si más aves llegan atraídas por Tuki, correrían el riesgo de ser cazadas por personas sin conciencia. Eso no está bien. Entonces, una tarde reunió a su familia y les dijo que ha llegado el momento de dejarlo libre. A la mañana siguiente, todos fueron al mismo lugar donde Tuki había sido encontrado. Jorge lo tomó con suavidad y antes de soltarlo dijo: «Gracias, Tuki, por llegar a nosotros y compartir tu canto. Tú naciste para vivir en el aire. Ve, sé libre. Eres parte del bosque y desde allá arriba tus hermosos cantos nos recordarán para siempre. Fuiste especial para nosotros». Tuki extendió sus alas, ahora fuertes, y se perdió entre los árboles, dejando tras así un eco dulce que quedó grabado en el corazón de todos. Debemos cuidar y respetar a todos los seres vivos que viven en el bosque. Cada ave, cada árbol y cada pequeño rincón del bosque tiene su propósito. Cuando permitimos que los animales vivan en su lugar natural, estamos defendiendo la vida y la belleza que sostiene nuestro planeta. Así, permitimos que sigan siendo libres, diversa y llena de vida a las futuras generaciones. Hemos llegado al final de Voces de la Conservación. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y por ser parte de este esfuerzo por proteger nuestros bosques, nuestras especies y nuestra cultura agua. Escúchanos en una próxima edición. Hasta entonces, sigamos cuidando la vida. Esto es Voces de la Conservación. Enseguida regresamos. Inicio del espacio publicitario. Hasta septiembre de 2020, Ecuador ha reconocido